¿Recuerdas la película Origen? ¿Crees que es posible meterte en tus sueños para coaccionarte, manipularte o extraerte información? Pues eso, precisamente, es lo que vas a descubrir en este vídeo. Bienvenidos a Tu Abogado Tech, el canal donde analizamos la tecnología desde un punto de vista totalmente diferente. Y es que en el vídeo del día de hoy vamos a ver cómo está avanzando la tecnología para poder analizar tus sueños, algo que se lleva haciendo desde toda la historia de la humanidad prácticamente, y para ver cómo se pueden manipular o extraer determinada información personal a través de la manipulación de esos sueños. Y es que cada vez hay más proyectos en los que se está analizando cómo reacciona tu cerebro a lo que está pasando en tus sueños e inclusive cómo se puede hacer que se introduzca determinada información en esos sueños para que científicos o cualquier otra persona, organización o gobiernos, ya lo veremos, puedan implantarte y visualizar perfectamente qué es lo que está pasando en esa realidad subconsciente y cómo se pueden aprovechar de toda esa información. Y es que, como decía antes, el mundo de los sueños se ha investigado desde siempre. Ya en Grecia y Roma se consideraba que los sueños eran mensajes divinos. Y filósofos como Platón o Aristóteles ya escribieron y pensaban que los sueños podían revelar información sobre la psicología y vida de esa persona. Todo esto nos lleva hasta el día de hoy, en el que hay bastantes experimentos en los que se está viendo a través de determinados patrones cerebrales, analizando determinados patrones cerebrales, cómo reaccionamos a lo que estamos viendo en esa realidad, en los sueños, y cómo se puede aprovechar todo esto para mejorar determinados aprendizajes, extraer información que pueda ser útil para científicos e inclusive seguramente, como toda la tecnología que inicialmente está pensada con buenos fines, también habrá otras mentes que están pensando cómo pueden utilizarla para manipularte, como decía antes, extraer información, introducirte determinada información dentro de tus sueños, etc. Vamos a ver algunos de estos experimentos porque son muy interesantes. El primero del que te quiero hablar es unos científicos de la Universidad de Osaka que han conseguido recrear algunas partes de los sueños en imágenes totalmente HD. De momento, estos científicos de Osaka solo han conseguido recrearlo en fotografías que son totalmente nítidas, pero no todavía como una película, como si fuera una película, digamos, de una manera más lineal, pero sí que han conseguido, mediante análisis cerebrales y neurológicos, cómo reacciona tu cerebro para poder plasmarlo en un monitor a través de una imagen. Al final, esto lo que hace es conectar y crear una interfaz cerebro-monitor para que todo se vaya recreando en esa pantalla. Aunque ha habido otros experimentos que lo intentaron en el pasado, este es el primero que conseguía recrear en una imagen tan nítida lo que estaba pasando. Ligado con esto, y aunque este estudio es muy reciente, hay otro de unos científicos de Singapur y de Hong Kong que, utilizando modelos generativos de inteligencia artificial, que es lo que estamos viendo más habitualmente ahora con Stable Diffusion, etcétera, o con esas inteligencias artificiales de recreación de vídeos, han conseguido recrear a través también de actividad cerebral imágenes más reales ya en vídeo de lo que está pasando desde cero en una imagen y en un sueño. Esto al final, al ser recreado con inteligencia artificial, no es del todo exacto todavía, lógicamente no permite visualizar un sueño como si lo estuvieras viendo de manera totalmente detallada, pero sí que nos estamos acercando a ese punto en el que parece que llegaremos a poder recrear una imagen, un sueño real, en un monitor de una pantalla e inclusive, como decía antes, a llegar a poder manipularlo como pasaba en la película Origen, que a mí me encanta, en la que eran capaces, había una serie de creadores que eran capaces de crear el sueño para una persona e inclusive extraer determinada información, que es uno de los fines más peligrosos que tiene toda esta utilización tecnológica. Al final todo impacta en nuestra privacidad y en nuestro control, como decía en el vídeo anterior, que hablaba justo de cómo nuestros datos personales nos van a permitir tener más libertad o menos libertad en función de todo lo que vemos y todo lo que hagamos con ellos. También hay otro experimento muy curioso por parte del MIT, que es el instituto tecnológico quizás más grande del mundo, en el que a través de su guante open source llamado Dormio consiguen detectar en qué fase del sueño nos encontramos, que bueno, eso ya te lo hace el Apple Watch, pero lo hacen de manera mucho más exacta, y en una fase intermedia entre que te estás durmiendo y alcanzando un sueño profundo que se llama hipnagogia, consiguen recrear algunas imágenes e inclusive poder piratear y hackear esos sueños introduciéndote determinada información. Este también está relacionado con un estudio de una científica polaca que trabaja en Cambridge y que consiguió insertar en los sueños de varias personas un tigre a través de determinados impulsos que les mandaban en momentos exactos de los sueños. Todo esto está haciendo que surja un movimiento. Especialmente hay algunas regiones que tienen cierta regulación que se llama la regulación de los neuroderechos, es decir, de nuestra privacidad cerebral.
Hasta ese punto estamos teniendo que llegar, que tenemos que empezar a regular ya no solo la privacidad que facilitamos, no solo la información que damos directamente, sino nuestra privacidad cerebral. Y este movimiento está surgiendo muy fuerte en muchos sitios, pero especialmente en Chile, en el que ya han sacado una regulación que protege todos estos derechos y que establecen algunas limitaciones de cómo pueden conectarse y extraer determinada información de tu propio cerebro directamente, lo cual es más peligroso porque ahí puede hacer que esa información se facilite sin ni siquiera tú saberlo o sin ni siquiera tener tu intención de hacerlo. Sin consentimiento, etcétera, sin ninguna base de legitimación, por decirlo de alguna manera, y que por lo tanto cada vez haga esto más peligroso. Lo mismo está pasando en la Unión Europea, que ya tenemos un reglamento de inteligencia artificial, que se está avanzando también en legislaciones nacionales en este sentido, y que trata de proteger determinados usos que pueden llegar a tener inteligencias artificiales, regulándola inclusive por niveles de riesgo, y medidas que se tienen que implantar para que esas tecnologías se puedan llegar a utilizar. Yo creo sinceramente que, como siempre casi, la regulación llega tarde, llega primero la tecnología y luego la regulación, y cuando acabas de regular la tecnología ya ha dado otros 3 pasos. Esto es muy habitual con los avances tecnológicos porque van demasiado rápido a día de hoy, y creo, y esta es mi opinión personal, que los controles a nivel de inteligencia artificial deberían ser muy severos en función de lo que pueda hacer esa tecnología artificial, inclusive pensándolo por analogía como se hace en la industria del medicamento, es decir, que primero haya una serie de fases de testeo, de analizar realmente cuáles son las consecuencias de esas inteligencias artificiales y qué pueden hacer de manera muy cuidadosa, que pasen unos cuantos controles de seguridad y que a partir de ahí, si superan todos esos controles, se pueda llegar a utilizar, porque a día de hoy estamos viendo cómo nacen cada día inteligencias artificiales nuevas a las que desconocemos exactamente qué se puede hacer con ellas y cuáles son las consecuencias de esa utilización. Es cierto que la mayoría de ellas son generativas y que los problemas de la generativa quizás no sean tan importantes como puede haber otras inteligencias artificiales. Imaginemos, pues pensadas en robots sociales para los humanos, que también hice un vídeo que hablaba de esto, o cualquier otro uso que se le pueda dar a nivel gubernamental o a nivel de personas que no tengan buenas intenciones. Creo que, como siempre, estamos un poco por detrás, pero que esta regulación de los neuroderechos viene para quedarse, esta regulación de la inteligencia artificial viene para quedarse y va a ser fundamental. Y va a ser fundamental los comités éticos que puedan llegar a analizar cuáles son las consecuencias y los usos, y si realmente eso es ético con la utilización que va a poder tener cada una de las inteligencias artificiales. Y es que, como digo en algunos vídeos, normalmente los usos de las inteligencias artificiales y de la tecnología en general suelen ser algo que nace para hacer el bien. Inclusive, la energía atómica nació para hacer el bien, pero no podemos evitar que haya personas que piensen en todo esto de manera nociva y cómo pueden llegar a utilizarlo malintencionadamente, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta todos esos riesgos, porque todo esto, este potencial que tiene ahora mismo la inteligencia artificial, por ejemplo, si cae en malas manos, podemos estar en verdaderos riesgos que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar esas inteligencias y de que esas inteligencias lógicamente salgan al mercado. Por lo tanto, se tienen que regular. A veces esto frena un poco el avance, pero es que es necesario porque está en juego nuestros derechos más fundamentales, y creo que la balanza en ese sentido es que nuestros derechos fundamentales tienen que pesar más siempre. Así que nada, este vídeo no creo que sea muy largo. Como digo siempre, creo que lo fundamental es tomar responsabilidad de lo que puede pasar con nuestra información si cae en malas manos y si se utiliza de manera negligente, y que por lo tanto creo que debemos hacernos conscientes de que estamos en una época increíble de vivir a nivel tecnológico. Creo que es una de las grandes revoluciones de la historia de la humanidad y que está pasando ahora. Siempre hay algunas bisagras en la historia de la humanidad que cambian el resto de la humanidad: la aparición de la rueda, la aparición del fuego. Creo que este es uno de esos momentos bisagra, pero que también es uno de los momentos de mayores riesgos de toda la historia, y que por lo tanto, hacernos conscientes, como digo siempre. Este es uno de los propósitos de este canal, ya lo sabéis, que nos hagamos conscientes de los usos que tiene la tecnología a día de hoy, de todo lo bueno que pueden tener, pero también de todo lo malo que lo tienen. Así que nada, si crees que lo de la película Origen no puede pasar, te aseguro que cada vez estamos más cerca de ello. Estamos muy cerca de ver cómo construyen nuestros sueños o cómo pueden construir nuestros sueños para implantarnos de determinado tipo de información, que puede ser aprendizaje, lo cual no es malo, pero también pueden ser elementos de manipulación, creencias acerca de lo
que hace un gobierno o no hace un gobierno, o extracción de información de secretos, por ejemplo, que pueda tener una persona sobre un determinado secreto de negocio, un secreto de estado, etcétera, que puede hacer que ese riesgo se vea potencialmente afectado y que por lo tanto, bueno, pues entremos en peligro un poco todas las personas a las que nos pueden hacer cualquier tipo de estas acciones. Así que nada, lo dejamos por aquí, espero que te haya gustado el vídeo, como siempre. Si te ha gustado, suscríbete, dale like, dime algo por comentarios y nos vemos en el siguiente. Chao, chao y un abrazo.